En el fútbol moderno, donde todo es velocidad y ruido y espectáculo, donde los jugadores se venden por sus aceleraciones y sus golazos y sus celebraciones, hubo un hombre que hizo exactamente lo contrario, un hombre que nunca corrió más de lo necesario, que nunca tocó el balón si no sabía exactamente a dónde iba a ir, que nunca levantó la voz ni buscó el foco, y que, haciendo todo eso, se convirtió en uno de los jugadores más importantes de su generación. Esta es la historia de Toni Kroos, el centrocampista alemán que demostró que en el fútbol, como en la música, lo más difícil no es tocar muchas notas, es tocar las notas exactas en el momento exacto. Greifswald, una ciudad pequeña en el norte de Alemania, cerca del mar Báltico, con menos de 60.000 habitantes y un nombre que suena a viento frío y a calles tranquilas. Era el 4 de enero de 1990. Roland Kroos y su mujer esperaban a su segundo hijo. Lo llamaron Toni Kroos, un nombre sencillo para un niño que iba a complicar la vida de todos los centrocampistas del mundo durante las siguientes 2 décadas. Roland Kroos era entrenador de fútbol, no un entrenador famoso, no un entrenador de grandes clubes, sino un entrenador de base, de los que trabajan con niños en campos modestos con mucho frío y poco presupuesto. Pero eso significaba algo importante, que desde que Toni pudo caminar, el fútbol fue el idioma de su casa. Su hermano mayor, Félix, también jugaría al fútbol profesional años después. Pero desde el principio quedó claro que Toni era diferente. No era diferente por su físico, era un niño normal, sin la explosividad de otros, sin la velocidad que deslumbraba a los ojeadores. Era diferente por algo más difícil de ver y más difícil de entrenar: la inteligencia. Toni Kroos entendía el juego de una manera que la mayoría de los niños de su edad simplemente no podían. Sabía dónde iban a estar el balón antes de que llegase. Sabía qué compañero iban a estar libre antes de recibir. Jugaba desde los 8 años como si el tiempo fuese más lento para él que para los demás. Con 7 años entró en las categorías base del Greifswalder ECC. Con 10 ya era demasiado bueno para lo que esa ciudad podía ofrecerle. Y con 12 años, uno de los clubes más grandes del mundo llamó a la puerta de la familia Kroos, el Bayern de Múnich, el gigante alemán, la academia más prestigiosa del país, un lugar donde los sueños o se hacen realidad o se rompen sin contemplaciones. La decisión no fue fácil. Toni tenía 12 años y Greifswald estaba a más de 300 kilómetros de Múnich. Marcharse significaba dejar atrás a los padres, al hermano, a los amigos, a todo lo conocido. Pero Roland Kroos, que entendía el fútbol mejor que nadie en esa familia, sabía que su hijo tenía algo especial y que si no le daba la oportunidad de desarrollarlo, esa oportunidad no volvería a llamar. Toni Kroos llegó a la academia del Bayern de Múnich con 12 años. Y allí, en ese ambiente de exigencia máxima donde solo sobrevivían los mejores, empezó a construir en silencio el jugador que el mundo conocería años después. No era el más llamativo, no era el que hacía las cosas más vistosas, pero los entrenadores de la academia hablaban de él con una reverencia que reservaban para muy pocos. Ese chico siempre hace lo correcto, siempre, sin excepción. Hacer siempre lo correcto en el fútbol suena sencillo. No lo es. Significa tener la cabeza fría cuando el partido está caliente. Significa elegir el pase simple cuando el pase difícil te tentaría. Significa sacrificar el lucimiento personal por el beneficio del equipo. Significa, en definitiva, una madurez que la mayoría de los jugadores no alcanzan nunca y que Toni Kroos tenía con 14 años. Con 17 debutó con el primer equipo del Bayern de Múnich. Con 18 fue cedido al Bayer Leverkusen para que tuviese minutos y experiencia. Y en Leverkusen, lejos de la presión del Bayern, Kroos se desarrolló con tranquilidad y con continuidad. Jugó, aprendió, creció, y cuando volvió al Bayern ya era un jugador diferente. Ya era, aunque el mundo todavía no lo sabía, uno de los mejores centrocampistas de Europa. Los años en el Bayern de Múnich fueron el laboratorio donde Toni Kroos perfeccionó su arte. Bajo las órdenes de entrenadores como Louis van Gaal y Jupp Heynckes, en un equipo lleno de grandes jugadores, Kroos aprendió a ocupar espacios, a manejar el ritmo del partido, a ser el músico que marca el tempo de la orquesta, esa capacidad para subir o bajar la velocidad del juego con un solo toque, para cambiar el lado del campo con un pase de 40 metros que llegaba siempre con la presión justa. Se fue afilando temporada tras temporada hasta convertirse en algo que no tenía comparación en el fútbol mundial.
Y entonces llegó la temporada 2012 a 2013, la temporada en que el Bayern de Múnich lo ganó todo: la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Champions League, el triplete más completo de la historia reciente del fútbol alemán. Y Kroos fue una de las piezas fundamentales de aquella máquina perfecta, no el más visible, no el que aparecía en todos los titulares, pero sí el que hacía que todo funcionase, el aceite del motor, el hombre sin el cual los engranajes no giraban con la misma suavidad. Pero a pesar de todo aquello, a pesar del triplete y de los títulos y del reconocimiento creciente, Kroos y el Bayern llegaron a un punto de no retorno. Las negociaciones para renovar su contrato se alargaron, se complicaron y al final no llegaron a buen puerto, y entonces en el verano de 2014 apareció el Real Madrid. Pero antes de hablar del Real Madrid hay que hablar de lo que ocurrió en Brasil. El Mundial del 2014. Alemania, el equipo que Joachim Löw había construido durante años con una filosofía de juego colectivo, técnico y ofensivo que rompía con todos los estereotipos del fútbol alemán. Y en el centro de ese equipo, como siempre, silencioso y preciso, estaba Toni Kroos. Alemania llegó a la semifinal contra Brasil, el partido que pasaría a la historia del fútbol con un nombre que todavía hace estremecer: el Mineirazo. Brasil en su propio estadio ante su propia gente, destrozada por Alemania 7-1, uno de los resultados más escandalosos de la historia de los mundiales. Y Kroos marcó 2 goles en ese partido, 2 goles en menos de 2 minutos, en una secuencia que duró exactamente 4 minutos y que destruyó para siempre la esperanza de un país entero. Después vinieron la final contra Argentina, la prórroga, el gol de Götze, la Copa del Mundo levantada en el Maracaná. Alemania campeona del mundo y Kroos, con 24 años, campeón del mundo, la cima más alta del fútbol, alcanzada a una edad en la que muchos jugadores todavía están buscando su sitio en el mundo. Y justo después del Mundial, el Real Madrid. 100 millones de euros, no, sin fuegos artificiales ni presentaciones multitudinarias. Kroos llegó al Madrid de una manera que resumía perfectamente quién era, con discreción, con seriedad, con la sensación de que lo que importaba no era el ruido de la llegada, sino el trabajo de los años siguientes. El Real Madrid de 2014 era un equipo en construcción. Acababa de ganar la 10ª Champions League, la más esperada de su historia, con Carlo Ancelotti en el banquillo. Y ahora añadía a Kroos a una plantilla que ya tenía a Cristiano Ronaldo, a Bale, a Benzema, a Ramos, a Casillas. Un equipo lleno de estrellas que necesitaba a alguien capaz de ordenar todo ese talento, alguien que pusiera el balón donde debía estar, alguien que pensase más rápido de lo que los demás corrían. Kroos fue ese alguien. Desde el primer entrenamiento sus compañeros entendieron que había llegado alguien diferente. No diferente por su físico, ni por su velocidad, ni por su potencia. Diferente por su cabeza, por la forma en que leía el juego antes de que ocurriese, por la precisión quirúrgica con la que manejaba el balón en cualquier situación, bajo cualquier presión, en cualquier momento del partido. Los números de Kroos con el Madrid a lo largo de los años son difíciles de procesar para quien no entiende lo que significa ser centrocampista. No marcó 200 goles, no dio 200 asistencias, pero su porcentaje de pases completados temporada tras temporada estuvo siempre entre los más altos del fútbol mundial. En algunas temporadas superó el 92%. En un deporte donde la pelota va rápida y los espacios son pequeños y los rivales presionan sin descanso, completar el 92% de tus pases no es una estadística, es una obra de arte. Con el Madrid ganó todo: 4 Champions League, 3 ligas, 2 Copas del Rey, y en cada una de esas conquistas el patrón era el mismo. Kroos en el centro del campo, dirigiendo, distribuyendo, controlando el tiempo del partido como un director de orquesta que sabe exactamente cuándo acelerar y cuándo frenar. Pero hay un momento de su carrera con el Madrid que ningún aficionado al fútbol olvidará nunca. Era la Champions League de la temporada 2021 a 2022. El Madrid contra el Manchester City en semifinales. El partido de vuelta en el Bernabéu. El City ganaba y parecía imposible la remontada, quedaban segundos. El Madrid había tirado la toalla mentalmente. El mundo entero daba por eliminado al Madrid.
Y entonces Kroos recibió el balón en el borde del área, levantó la cabeza y puso un centro medido al milímetro que Rodrigo cabeceó a gol. El Bernabéu explotó y en la prórroga el Madrid ganó y pasó a la final. Esa noche, una vez más, Kroos fue el hombre que apareció cuando el mundo decía que ya no había solución. Fuera del campo, Toni Kroos es un enigma para los que esperan de las estrellas del fútbol una vida de excesos y de espectáculo. Kroos no da espectáculo fuera del campo. Kroos vive en silencio, con su mujer Jessica, con quien lleva juntos desde los tiempos del Bayern, y con sus 3 hijos. Una familia normal, unas vacaciones normales. Una vida que deliberadamente mantiene alejada del foco mediático. Ha dicho en alguna entrevista que no entiende por qué los futbolistas sienten la necesidad de mostrar cada momento de su vida en las redes sociales, que la privacidad no es un lujo, es una elección, que el campo es el lugar donde él se expresa. Todo lo demás es suyo, de nadie más. Esa coherencia entre lo que hace en el campo y lo que es fuera de él dice mucho de Toni Kroos. En un mundo del fútbol lleno de personajes construidos por equipos de marketing, Kroos es auténtico hasta resultar casi anacrónico. Lo que ves es lo que hay. Y lo que hay es un hombre serio, inteligente, comprometido con su trabajo hasta un nivel que pocos alcanzan. Tiene también un lado que sorprende a quienes solo lo conocen por su imagen pública seria y contenida. Es un apasionado del ajedrez. Juega habitualmente y lo hace bien. Y cuando le preguntan si hay alguna relación entre el ajedrez y el fútbol, la respuesta que da es perfecta. En el ajedrez, como en el fútbol, lo más importante no es el movimiento que haces ahora. Es el movimiento que estás preparando para dentro de 3 jugadas. Esa capacidad de pensar hacia adelante, de anticiparse, de preparar el futuro mientras el presente ocurre, es exactamente lo que lo hizo grande en el campo. Y es, también, lo que lo llevó a tomar una de las decisiones más sorprendentes de su carrera. En mayo de 2024, Toni Kroos anunció su retirada del fútbol. Tenía 34 años, seguía siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo. El Madrid lo quería. Alemania lo necesitaba para la Eurocopa que se iba a jugar en casa. Y sin embargo, dijo que era suficiente, que había llegado el momento, que quería irse cuando todavía podía hacerlo en sus términos, no cuando el cuerpo o el rendimiento le obligasen. Pero la historia tuvo un giro que nadie esperaba. Kroos decidió volver de su retirada para jugar la Eurocopa 2024 con Alemania, en casa, delante de su gente. Fue una decisión que sorprendió al mundo y que confirmó algo que sus seguidores siempre habían sabido, que Kroos no toma decisiones por impulso, que cuando decide algo lo ha pensado hasta el final, y que si volvía era porque sentía que tenía algo que dar. Alemania jugó una Eurocopa brillante, con Kroos como corazón del equipo, y cuando cayeron eliminados en cuartos de final contra España, en un partido que se decidió en la prórroga, Kroos se despidió del fútbol de la manera que le correspondía. En el campo, compitiendo, dándolo todo hasta el último segundo. Después de ese partido, Kroos confirmó su retirada definitiva, sin drama, sin rueda de prensa llorosa, sin declaraciones grandilocuentes. Un comunicado breve, sincero, en el que daba las gracias y decía adiós, exactamente como había vivido toda su carrera. ¿Qué queda de Toni Kroos? Queda la demostración de que el fútbol tiene muchas formas de ser grande, que no hace falta ser el más rápido, ni el más fuerte, ni el más espectacular, que la inteligencia, la precisión y la constancia pueden construir una carrera tan grande o más que el talento físico más desbordante. Queda el recuerdo de esos pases suyos, esos pases que llegaban siempre al pie del compañero, con la velocidad exacta, en el momento exacto, abriendo espacios que nadie más veía. Hay jugadores que marcan goles imposibles. Hay jugadores que hacen regates que dejan al mundo boquiabierto. Toni Kroos hacía pases, pero los hacía de una manera que convertía el pase más sencillo del mundo en algo que los aficionados recordarán durante décadas. Queda también la lección de vida que hay detrás de su historia. El niño de Greifswald que no tenía el físico de los grandes, que no deslumbraba a primera vista, que trabajó durante años en silencio hasta convertirse en el centrocampista más completo de su generación, que eligió siempre la excelencia sobre el espectáculo, que nunca traicionó su manera de entender el juego, aunque el mundo a su alrededor cambiase constantemente. Queda el campeón del mundo,
el ganador de 4 Champions League, el hombre que estuvo en el centro del campo del Real Madrid durante 10 años y que en esos 10 años solo conoció la victoria como destino habitual. Y queda sobre todo la certeza de que en el fútbol, ese deporte que a veces parece obsesionado con los fuegos artificiales y con el ruido, hay lugar para los que prefieren el silencio, para los que hablan con el balón, para los que entienden que la grandeza no necesita ser gritada para ser real. Toni Kroos no gritó nunca, nunca necesitó hacerlo. El balón siempre habló por él, y lo que dijo fue suficiente para la eternidad.